Saludos. La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental, nos continuamos desde casa y a través de las redes sociales con las tertulias del patrimonio. En este caso vamos a tener como invitado a la antropóloga Ivana Zúñiga Alfaro. Ella es licenciada en antropología por la Universidad Nacional de San Agustín, ha tenido estudios culminados de administración de empresas en la Universidad Católica Santa María, tiene culminados también estudios de segunda especialidad en turismo cultural, igual que de la maestría de gerencia social por la Universidad Nacional de San Agustín. Como especialización tiene en museología y museografía por la Universidad Ricardo Palma, así como la formación en gestión cultural en el Instituto de Gestión Cultural y Artística IGECA de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Como experiencia profesional, ella se desempeña como docente de la Escuela de Antropología desde el 2009 a la fecha. También ha sido profesora en Católica Santa María, igual que en la Universidad de San Pablo. Como experiencia profesional, se puede decir que ha sido investigadora de Intervida en el año 2003, administradora del Museo de Yanque en el 2004. Participó del registro, inventario y catalogación de bienes culturales históricos para el Instituto Nacional de Cultura entre el año 2006 al 2007 y gestora y capacitadora del programa de gestión cultural y turismo para la renovación del patrimonio inmaterial de Carabalí por la minera Buenaventura entre abril a septiembre del 2011, así como facilitadora del programa de gestión minera para gerentes y trabajadores de Anglo American durante el 2013. Y también como experiencia artística ha sido integrante del grupo profesional de danzas contemporáneas Collage de la Alianza Francesa desde 1995 al año 2000. Además de ser expositora en varios eventos, tiene como parte de investigaciones en proceso la gastronomía tradicional de las provincias de Arequipa, como parte del patrimonio folclórico de la región, que está en fase de ejecución, aspectos simbólicos de la relación de patrimonio material e inmaterial en los pobladores del barrio de San Lázaro, recuperación física del espacio patrimonial y su impacto de los pobladores de los tambos de Arequipa, está en fase de proyectos, pandemia y políticas culturales en los museos de la ciudad de Arequipa, que es una tesis en progreso. Ella nos va a hablar del folclore en Arequipa. La conducción de este punto pasa a manos del doctor Rommel. Doctor Rommel, adelante. Muchas gracias, Gonzalo. Bienvenida a la antropóloga Ivana Zúñiga Alfaro para el tema de hoy en nuestro programa Tertulia sobre Patrimonio de Arequipa. Bienvenida, Ivana. Muchas gracias por la invitación. Bien, queríamos en primer lugar, para poder introducirnos al tema, pues y para que también los amigos que siguen semanalmente estas tertulias nos des una noción de lo que es el folclore. Sí, claro, cómo no. Bien, este término fue acuñado, ¿no?, para el año 1846. Es un término de origen anglosajón y, bueno, en realidad correspondía más bien la incorporación de dos términos que eran folk y lore, y gráficamente, bueno, en ese momento lo que se discutía era más bien la sabiduría del pueblo y este término lo representaba de algún modo. Sin embargo, hasta la fecha, es decir, para ese momento, no había una definición específica para lo que hoy conocemos como folclore. Es más o menos así como se origina primero el término y se hace una publicación por William John Thoms, quien es el creador justamente o el que propone el término, para sustituir un tanto el concepto de lo que se denominaba antigüedades populares. Esto en la revista londinense El Ateneo. Y a partir de entonces es que se empieza a hablar de folclore a través de un tanto intentar entender los saberes populares, que tienen desde, digamos, varias miradas este contenido, este aspecto de tipo simbólico que el folclore cuenta, ¿no?, con el que el folclore cuenta para una comunidad y lo que esta carga simbólica que significa, ¿no?, para la comunidad. Estamos hablando de un conjunto de códigos, de significados que a través de lo que llamamos el arte popular
se manifiesta de diferentes maneras. En el caso del Perú, y específicamente en el caso de Arequipa, estamos hablando también de identidad, de diversidad, y esto a partir probablemente de todo un proceso de sincretismo, ¿no? Si hablamos entonces de la palabra folclore en sus orígenes ingleses, podríamos entender que se trata entonces de este tipo de saberes populares, ¿no? Pero que a su vez está expresado en determinados, o que entraña determinados significados, ¿no? Con Sí. relación a una comunidad como la arequipeña, por ejemplo, porque el tema a tratar básicamente es el folclore en nuestra ciudad. Y tú destacabas también que el folclore como tal tiene un dinamismo, ¿no? Que se Sí. caracteriza justamente por ese dinamismo. ¿En qué consiste este dinamismo que hace de que estos saberes populares, ¿no? Vayan, digamos, vayan pues cambiando o se vayan adaptando de pronto a los nuevos tiempos? Hay, de manera explícita, no vamos a encontrar un conjunto de características que nos digan exactamente esto es el folclore, o lo que para muchos se denomina, ya lo había mencionado, el arte popular. Sin embargo, podríamos, yo creo, identificar algunos de ellos, ¿no? Dentro de ellos está, por supuesto, el dinamismo, pero tendríamos que mencionar también que el folclore es colectivo, ¿no? Porque se desarrolla a partir de una comunidad y cómo esta comunidad lo hace suyo, incorpora y al mismo tiempo cambia, ¿no? La forma de entender una práctica específica, ¿no? Es anónimo porque generalmente, ahora, acá hay una condición de relativo en el anonimato debido a que puede haber algunas personas con un nombre específico que hayan ido aportando dentro del folclore. Es oral, habitualmente también tiene esta condición de relativo porque habitualmente digamos, de algún modo se transmite de una a otra generación de este modo, de manera oral. Y finalmente establecemos el tema de dinámico debido a que cuando nosotros hablamos de básicamente sociedades humanas, sociedades complejas, sociedades como la arequipeña, pues ese dinamismo está presente a través de estas manifestaciones culturales porque están en constante movimiento. Lo que hoy, digamos, en este momento, es, por ejemplo, una pampeña o es un carnaval, es parte de un proceso donde se ha dinamizado y al mismo tiempo ha ido cambiando, por ejemplo, algunos aspectos de la vestimenta o en el tema de las creencias, cómo se incorporan nuevos elementos a partir de una sociedad que, digamos, está modernizada, pero que al mismo tiempo no deja de tener esta vinculación con estas ideas. Hay aquí algunos elementos que tendríamos nosotros que considerar en este tema del folclore, porque habitualmente lo circunscribimos a un espacio de tipo rural, pero no es así. Lo encontramos plenamente y de una manera muy amplia, de muchas maneras dentro de la ciudad de Arequipa a través, por ejemplo, decíamos en el dinamismo de la danza, de la misma música, de las creencias, de los mitos, de los cuentos, de las leyendas, de cómo cambia nuestra comida o nuestra forma de entender nuestras relaciones a partir de todo un conjunto, decíamos, de estos elementos que se van incorporando y que van haciendo que nuestras manifestaciones folclóricas estén en constante cambio y reciban influencias y al mismo tiempo vayan modelando lo que nosotros llamamos el folclore, que bueno, en realidad es bastante variado, ¿no? En el caso de nuestra ciudad. Claro, como tú decías, efectivamente las características del folclore reúnen estos rasgos de ser colectivo, anónimo, temporal, dinámico. Es el caso, como tú has planteado, de la tradición, por ejemplo, de los carnavales, ¿no es cierto? Que tiene esa atemporalidad y también esa dinamicidad porque se va adaptando a los tiempos, no es igual, ¿no? Y es colectivo, obviamente. Pero también podríamos mencionar
por ejemplo, como tradición oral, las tradiciones que se van, estos historias o cuentos que se, como tú decías, que se van pasando de una generación a otra, también, ¿no es cierto?, forma parte de este folclore, ¿no? Sí. Por ejemplo, está la tradición de San Gil de Caima, ¿no?, de Francisco Mostajo, que es una obra impresa, que es de folclore arequipeño, como él lo dice en su publicación, ¿no? Y también estarían las creencias, y las creencias, sobre eso, por ejemplo, me gustaría conversar contigo, ¿cuáles son esas creencias más populares en Arequipa? A ver, en realidad tenemos varias, pero, y es un tema, por cierto, muy bonito. A partir de, había estado previamente conversando con usted sobre la forma en la que uno va entendiendo, primero, escuchando a la abuela, escuchando a la madre, al abuelo, es parte de esa transmisión oral, ¿no?, de una generación hacia la otra. Y además, el hecho de ir luego, digamos, en los siguientes años, llevando a cabo ciertas investigaciones y trabajando con curanderos y curanderas. Una de estas creencias, por ejemplo, es el susto, ¿no? Y aunque no es exclusiva de Arequipa, hay formas bastante particulares en Arequipa donde cómo se cura, cómo se entiende, cómo se diagnostica. El Perfecto. susto. Si me lo permites, Ivana, por favor, vamos a hacer una pausa y luego de la pausa regresamos para seguir hablando sobre el susto como una creencia popular. Reactivación Económica 2020. Iniciamos en la Municipalidad Provincial de Arequipa con más de 100 millones de soles de inversión para la ejecución de 33 obras de infraestructura para toda la provincia, generando más de 10.000 puestos de trabajo directo. Con acciones que nos unen, nos cuidan y transforman, podremos salir adelante. ¡Fuerza Arequipa! Bien, continuamos conversando con la antropóloga Ivana Zúñiga Alfaro sobre el tema el folclore de Arequipa, y en la primera parte de esta conversación nos había contado acerca del origen de la palabra folclore y también había señalado las características del folclore, que debe ser colectivo, dinámico, anónimo, pero también empezamos a conversar sobre algunas de estas manifestaciones folclóricas, particularmente en Arequipa, expresada en la danza, la música, las creencias, la medicina tradicional, festividades, costumbres, ¿no? Y le habíamos preguntado puntualmente sobre las creencias populares en Arequipa y la antropóloga Ivana nos contaba del susto. Entonces, por favor, si nos puedes profundizar un poco más esta creencia popular del susto y sus técnicas de curación. Bien, el susto, decíamos, efectivamente, bueno, lo que lo tenemos presente aquí en Arequipa, solo que hay algunas distinciones. Se entiende por susto, por lo menos la comunidad lo identifica como tal, cuando uno ante una situación específica queda impresionado o impactado y según la creencia popular, el ánima se sale. No se especifica explícitamente qué cosa es el ánima, ¿no? En todas las investigaciones, entrevistas y a través, digamos, de esta labor etnográfica que he ido trabajando en la recopilación de todos estos datos dentro de curanderas, curanderos, no hay digamos, explicación. Sin embargo, se dice, ¿no?, que el ánima se sale. Y cuando el ánima se sale, el cuerpo se enferma. Y entonces para ello hay un conjunto de técnicas. Una de ellas, que es la más común, que es la llamada, ¿no? O sea, llamar el ánima. Las técnicas son desde las más simples, que yo le he visto en algunas ocasiones. La madre toma agua, le hace con el agua en la boca 3 cruces en la frente del niño, la niña. Si está muy salada la frente, significa que tiene susto, y al mismo tiempo es un proceso de diagnóstico, pero también de curación, porque esa agua se bota. Otra técnica para curar susto es la llamada que se hace a medianoche, armando como una suerte de muñequito con la ropa que el niño, la niña o la persona adulta haya utilizado ese mismo día, y se cuelga de la espalda del padre o de la madre, que va caminando y mencionando el nombre del niño una y otra vez.
Entonces, hay varias técnicas para llevar a cabo, digamos, ese proceso de curación, ¿no? Que es parte, decíamos, de esas creencias. Y dentro de estas creencias, como la de susto y su técnica de curación, que imagino yo también responde mucho a factores psicológicos, ¿no es cierto?, que influyen en la persona. Sí. También están, por ejemplo, algunas creencias relacionadas a combatir los hechizos, la maldad, el odio, como el empleo de la ruda, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es muy común en las casas y también, sobre todo en los negocios. Sí, sobre todo en los negocios. Se dice que hay plantas, y también esto tiene que ver con este manejo popular de las cualidades de las plantas. Hay plantas que curan, hay plantas que limpian. Dentro de las plantas que limpian está, por ejemplo, la ruda, la retama, y se colocan agua, luego se entiende y se ponen detrás de la puerta. Se entiende que toda la maldad que alguien pudiera desearle se concentra en esas plantas y en esa agua, y luego con esa agua se limpia la frontera de todas los negocios o las casas. Esa es una práctica muy común, ¿no? Lo vemos, bueno, ahora en pandemia pues no lo vemos muy frecuente, pero sí habitualmente lo vemos delante del... Inclusive para llamar la suerte, ¿no? Inclusive para llamar la suerte, porque se ve en las calles, se veía, por ejemplo, jóvenes, niños que a los carros que transitaban, pues le rociaban agua de ruda, ¿no? Entonces, un poco para atraer la suerte, y en los negocios también. Es común, por ejemplo, ¿no?, cuando se abre el negocio muy temprano, pues rociar agua en la frontera del local para a espantar todo lo malo y atraer todo lo bueno. Así es. Y ahora la sal, por ejemplo, es una costumbre también, una creencia muy doméstica, creer de que la sal, si es derramada al suelo, trae mala suerte. Mala suerte. Por ejemplo, si uno sale de su casa y encuentra sal en la puerta, lo que significa claramente, y ahí sin dudas dentro de la creencia popular, es que te han salado. Y eso significa que vas a tener que ser asistido por un curandero, una curandera que sepa, porque hay también categorías de curanderos y curanderas y especialidades dentro de ellos, y que sepa exactamente cómo revertir este mal. O también, si es que uno sale y encuentra fuera de la casa tierra, probablemente dentro de la creencia popular se va a asumir que es tierra de cementerio. Y esa es una de las más, digamos, potentes malos deseos que alguien puede entregar a una persona o a una familia. Y hay que, de nuevo, ir donde un curandero, una curandera, pero que sepa, ¿no?, que sepa revertir, digamos, esta condición. Claro, pero al mismo tiempo esta creencia de la sal y otras podrían hacer creer de que estas situaciones son propias de Arequipa, pero estas son costumbres muy extendidas, ¿no es cierto? Creencias muy extendidas en otros lugares. ¿Qué de particularidad tiene esta creencia en el caso de Arequipa, si tiene algún matiz en particular? Bien, a ver, en el caso de Arequipa, específicamente yo creo que con el tema de la sal está ahí y es más o menos general, pero una de las cosas que sí he visto de manera bastante, digamos, repetida es el tema de la tierra de cementerio. Eso sí, en los trabajos de investigación, las personas, entonces yo preguntaba, por ejemplo, ¿no?, ¿qué es peor, la sal o la tierra fuera de la casa? Y siempre la respuesta era tierra, por probablemente la asociación al tema de la muerte, de la enfermedad y la consecuente muerte con ello. Porque la sal o la saladera puede de algún modo ser especificada como mala suerte, pero lo otro ya contempla, digamos, un deseo aún mucho mayor en cuanto al mal. Y una de las cosas, por ejemplo, que se dice es que esto le va o le cae a un animalito o a un pequeño.
Entonces, habría que tener mucho cuidado con ello. Pero sí, una de las cosas que yo encontré era, uno de los temores más grandes era el tema de la tierra de cementerio, ¿no? Fuera de la casa. Bueno, no se sabe si en realidad es tierra de cementerio. Lo que pasa es que si se encuentra tierra, inmediatamente se asume que es tierra de cementerio, ¿no? Claro, claro. Porque la creencia está ahí. Y Ivana, sí, pues, Ivana, y respecto de las costumbres gastronómicas dentro del hogar, tú nos decías que más allá de la picantería, ¿no? Al que forma parte también de una tradición en nuestro medio, ¿qué características o qué elementos tú puedes reconocer dentro de la gastronomía, pero doméstica del hogar, ¿no? La diferencia de la picantería, perdón. Hay cosas que se mantienen, digamos, de manera están muy presentes, sobre todo la condición que se le atribuye a ciertas plantas. Hay plantas que son calientes y hay plantas que son frescas. Estas plantas calientes tienen que ser mezcladas con alimentos frescos y los alimentos que son calientes tienen que ir con plantas frescas. Ejemplos, en el caso de la comida, digamos, en casas, ¿no? Con esta influencia francesa que en algún momento llega como una suerte de moda a Arequipa y donde se van incorporando los lácteos, ¿no? La leche, el queso, a nuestros picantes, una de las plantas que es nativa además, que es una de las dentro de las 1.400 plantas domesticadas en el Perú, que es el huatacay, que en Arequipa le llamamos huatacay, se utiliza para todo lo que son las comidas de tipo fresco. Fresco es, según la creencia popular, la leche, el queso, y por lo tanto entonces tiene que ir acompañado de esta planta para que sea mucho más digestivo. Igualmente, la compañía de plantas en mates, reposados y demás que acompañan para la mejor digestión. Hay cosas que se mezclan y hay cosas que no se mezclan según digamos, la creencia popular. Esto tendría que ver mucho, Ivana, también con la medicina tradicional, ¿no es cierto? Por ejemplo, el uso de las hierbas en el hogar para poder combatir o sanar, ¿no? Algunas enfermedades. Es una práctica muy común, muy antigua además, muy antigua, ¿no? El uso de las hierbas. Y muy común en Arequipa, porque digamos, dentro del contexto de un espacio rural hacia un espacio urbano, y también la reducción del espacio de vivienda, ya no tenemos grandes huertas en donde uno puede, pues, rápidamente tener las plantas, y sin embargo, estas o son adquiridas o se tienen, por ejemplo, una de las últimas prácticas de adaptación en el tema del dinamismo del folclore es criar plantas en macetas. Para determinado tipo de condición de salud hay determinado tipo de plantas, ¿no? Si uno está mal del estómago, pues ajenjo. Pero si tiene otra condición de estar mal del estómago, no toca ajenjo, sino lo que toca es anís. Depende igualmente de esta idea o esta concepción de si es fresco o si es caliente, o si el mal es fresca, es caliente o viene del aire. Perfecto, Ivana. Entonces, luego de la pausa vamos a regresar para continuar conversando sobre este importantísimo tema. Estamos cumpliendo con una disposición normativa de implementar a los comedores populares con los kits de aseo e higiene y desinfección, ¿no? Para que ellos puedan trabajar como lo han venido haciendo, pero con los implementos necesarios para cautelar la integridad de las personas que operan estos comedores y lógicamente también de las personas que consumen los alimentos preparados en estos comedores. También nosotros hemos visto por conveniente identificarlos, entonces nos hemos preocupado por hacerles un distintivo para que puedan ser identificados y sepan que aquí en este lugar funciona un comedor.
continuamos conversando con la antropóloga Ivana Zúñiga Alfaro. Habíamos en el anterior bloque visto mucho de las creencias populares, medicina tradicional y también costumbres caseras en los hogares de Arequipa. Y yo quería enfatizar sobre el hecho de que, por ejemplo, la danza, la música, que también forman parte de nuestro folclore, pues están bastante documentados, ¿no es cierto? Hay bastante material al respecto, se ha investigado mucho. Pero, ¿qué se ha hecho y cómo se ha documentado, ¿no? Lo relacionado a creencias populares, medicina tradicional, lo que estamos conversando justamente contigo, Iván? Yo considero, bueno, sí hay investigaciones, algunas de tipo, digamos, para licenciamiento. Sin embargo, no tenemos una gran investigación que nos permita de algún modo condensar todos aquellos conocimientos que, por cierto, varios de ellos están desapareciendo. Aquí me parece algo importante con respecto al tema de si patrimonializar o no patrimonializar algunos de estos aspectos debido a su funcionalidad y a esta situación presente o no dentro de la propia comunidad, ¿no? Es decir, cuánto valor se le da a un tipo de práctica según la comunidad y cuánto no. En ese sentido, yo creo que es una tarea aún por realizar. Es decir, y ahí hay mucho material para poder trabajar, ¿no? El asunto es ver cómo se puede finalmente esto llevar a cabo. Hay mucho material en Arequipa en tema de creencias, en tema de costumbres, cosas cotidianas, prácticas cotidianas que nos acompañan y que no están de algún modo todas trabajadas en una investigación. Tiene que ver también con el hecho de justamente esta noción de la creencia, ¿no? Un tanto dentro de todos los aspectos del folclore es una de las formas más olvidadas justamente por su condición de empírico, ¿no? Y sin embargo, tiene un valor para la comunidad, funciona además dentro de la comunidad, ¿no? Claro, efectivamente, no existe todavía, como tú bien lo manifiestas, trabajos orgánicos que hayan desarrollado estas manifestaciones folclóricas de nuestro pueblo, ¿no? Las creencias, por ejemplo, que son tan comunes a todos nosotros y que lo practicamos pues ancestralmente seguramente, ¿no? Tienen todas ellas un origen muy ancestral. Incluso diríamos que muchas de esas prácticas son prehispánicas, algunas de ellas ¿no? Son prehispánicas y que de pronto con la llegada de los españoles se han fusionado. Sí, a ver, lo que sucede aquí es nuevamente destacar el tema de cómo termina sincretizándose, por ejemplo, algunas prácticas. Muchas plantas, solo en el territorio del Perú, lo mencioné antes, cerca de 1.400 alimenticias, la mayoría de ellas, y otras plantas medicinales, sumadas a más de 4.000 plantas medicinales en estado silvestre que tienen un uso común en el Perú. Dentro de, digamos, todo este número tenemos una gran cantidad de uso tradicional en la época prehispánica ya en Arequipa. Con la presencia de los españoles hay un nuevo aporte con todo un conjunto de plantas prácticas que van acompañadas al uso de ciertas plantas. Por ejemplo, mencionábamos que hay males del aire, hay males que se consideran de viento, y estos solo se curan con ruda, que es una planta introducida, pero con un rezo, ¿no? En Arequipa. Entonces, allí vemos todo un conjunto de elementos de ciertas prácticas que efectivamente tienen todo un componente, digamos, histórico muy antiguo, pero que hay esta presencia también hispana dentro de ello, que es parte también de nuestra propia identidad, ¿no? En Arequipa. Justamente esta mezcla del mundo andino, del cual somos parte, pero también toda la herencia de los españoles. Y en el uso de las plantas
en los procesos de curación o de trabajo con ellas, pues también está presente, ¿no? Claro, hay expresiones muy populares cuando se dice, por ejemplo, que le ha dado un mal aire, por ejemplo, ¿no? Un mal aire a una persona y como consecuencia de ello, pues de pronto se ha producido alguna situación corporal, ¿no? Por ese mal aire, y la manera digamos, de poder contrarrestar ese mal aire es haciendo uso de las hierbas medicinales, como tú bien decías. Sí. Quiere decir entonces esto, podemos concluir de que estamos frente a una cultura viva, ¿no es cierto? Una cultura viva que está en ciernes y que forma parte de la cotidianidad de cada uno de nosotros, pero que de pronto no advertimos la magnitud que tiene este tema, ¿no? Y por esa razón te preguntaría, ¿cuál sería la diferencia, si existe, entre el folclore y la cultura viva? A ver, con respecto, creo que hay una discusión respecto al tema de folclore y cultura viva. La cultura viva es también toda esta, digamos, esta manifestación del folclore mismo, ¿no? Debido a el hecho de que a partir de todas las prácticas que cotidianamente se realizan en los hogares, en las comunidades, en Arequipa, dentro de la misma ciudad, con nuestros pueblos aledaños, todo ello es parte de esa cultura viva, el folclore. Yo creo que es parte de esa cultura viva y como tal, bien decía, es una suerte de cotidianidad. No le tomamos mucha atención ni quizá tanto aprecio, a pesar de tener una valoración y una funcionalidad para nosotros, ¿no? Como arequipeños o para, en general, la cultura en Arequipa, porque es lo que vivimos día a día, es de lo que habitualmente uno habla sin necesariamente que esto suene muy, digamos, académico, ¿no? Claro, evidentemente a nivel de especialidad como la antropología, estos temas son materia de profundo estudio, pero de pronto todavía esto no ha pasado a ser parte del conocimiento, ¿no? de la escuela, fundamentalmente, ¿no? Para que digamos que se conozca la importancia que tienen estos aspectos de la vida cotidiana. Bien, le agradezco mucho a la antropóloga Ivana Zúñiga Alfaro por haber estado con nosotros en esta interesante tertulia, ¿no? Y que creo que da para más sobre el folclore de Arequipa. A ustedes también, amigos, invitarlos para que nos sigan acompañando. La próxima semana estaremos abordando el tema del archivo de José Luis Bustamante y Rivero. Tendremos como invitada a la licenciada Pamela Cabala, que es la directora del Centro de Estudios Peruanos de la Universidad Católica San Pablo. Y por supuesto, como siempre, agradecer a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia por apoyarnos en la difusión de estas tertulias. Muchas gracias, Ivana. Gracias por la oportunidad y felicitarlos por la iniciativa que me parece muy necesaria y valiosa para el tema de conservación de nuestra cultura y revaloración de la misma, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias.